Paz a vosotros, hermanos. Tomen su asiento, por favor. ¿Alguna vez han predicado con un nudo en la garganta? ¿Sí? Pues me lo he estado pasando todo el tiempo el nudo, hermanos. Quiero comentarles a todos mis hermanos que cuando regresamos de la pandemia, a su servidor le tocó con Becky, veníamos muchas veces, estábamos aquí solitos, ¿verdad? Y cuando mi esposa se iba a Acapulco y me quedaba yo solo, hermanos, siempre le pregunté a Dios, quizá, Padre, no me tocó ver nuevamente a la iglesia llena, quizá, pero la iglesia te pertenece a ti, ¿verdad, hermanos? Y a su tiempo Dios nos ayudará. Y hoy bendigo mucho a Dios por ustedes, hermanos, por tantas cosas que hemos pasado juntos. Pero traigo ¿cómo dicen? Mi sermón, speech, Dani, ¿qué se dice? Para en la tarde, hermanos, así es que no lo voy a quemar ahorita. ¿Les parece bien? ¿Sí? Hoy vamos a ver la palabra de nuestro Dios. ¿Les parece bien, mis hermanos? ¿Sí? Voy a invitarles, por favor, a abrir la palabra de Dios. Si la tienen ustedes, en Juan capítulo 12, por favor. De favor, hermanos, no vean ningún texto de Juan capítulo 12. Espérenme tantito ahí. En Juan capítulo 12, Jesús hace una entrada triunfal, hermanos. Y también en Juan capítulo 12 hay algo que va a pasar con Cristo Jesús y los discípulos que están con él. Jesús les anuncia su muerte. Y quizá muchos de ellos no entienden, pero Jesús les dice que está próximo a ser sacrificado, que está próximo a morir. Y entonces en Juan capítulo 13, Jesús celebra la Pascua con sus discípulos y les dice algo que les pega profundamente a ellos, que viene en Lucas capítulo 22, no lo vean, hermanos, y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que perezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y entonces en Juan capítulo 13, Jesús empieza a lavarle sus pies a los discípulos. Pero también Jesús, en este mismo capítulo, hermanos, anuncia la traición de Judas, anuncia la negación de Pedro. Entonces en los discípulos, ¿sabe qué está pasando en ese ambiente que están pasando? ¿En qué está sucediendo en ese ambiente? Los discípulos, hermanos, empiezan a tener miedo. Los discípulos se empiezan a angustiar. Los discípulos se empiezan a sentir solos. ¿Cómo es posible que el maestro, la persona que nos ha guiado estos 3 años y medio, ahora dice que ya no estará con nosotros y que está próximo a morir? Es algo impactante para cada uno de los discípulos. Y entonces ellos empiezan a tener miedo, angustia, desesperación, y no entienden ni pueden percibir tanto el futuro que les espera. Pero ¿saben qué están viendo en Cristo Jesús, que es humano, hermanos? También Cristo está angustiado. Tanto dice la palabra de Dios que va al huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan de aquella reflexión que hace Cristo Jesús? De aquella escena que Él tiene. Porque le dice: cuánto he deseado, hermanos, tomar esta cena. Pero cuando Jesús está cerca a ser capturado, a ser tomado, está sudando. Y dice la palabra que tanta fue su angustia, lo hemos visto nosotros, que sudó gotas de ¿qué dice la palabra? Y esto están viendo los discípulos. Están percibiendo a ese hombre fuerte, a ese hombre cercano de Dios,
pero ahora lo están viendo que está llorando. Ahora lo están viendo angustiado. Y esto está pasando en el capítulo 12, mis hermanos, está pasando en el capítulo 13. Y quiero ir por ustedes, por favor, a Juan capítulo 14. Ahora sí abra su Biblia. Juan capítulo 14, verso 1. Entonces Jesús, dice la palabra de Dios en el verso 1. ¿Qué les dice Jesús a sus discípulos, hermanos? ¿No qué? ¿Cómo es un corazón turbado? Les pregunto a ustedes. ¿Está preocupado? ¿No tiene paz? ¿Tiene angustia? Le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Créanme que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y entonces empezamos a ver, hermanos, el versículo 4 y dice, ¿y sabéis que a donde yo voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y entonces es el verso que vamos a ver este mediodía. Jesús les dice, ¿yo qué, hermanos? ¿Yo qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por mí, dice Jesús. Y entonces el primer punto que tenemos que ver es yo soy el camino. Amada iglesia de Belisario Domínguez, hasta el día de hoy, cuando usted y yo estábamos lejos del Señor, cuando usted y yo estábamos en la oscuridad que ayer predicaba Hugo, hermanos, cuando estábamos en tinieblas, cuando estábamos deshechos, cuando estábamos lejos del Señor, entonces la misericordia del Padre hizo algo con nosotros. Nos mostró el camino a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Y entonces, hermanos, cuando Jesús dice, yo soy el camino, ¿qué está diciendo? Que fuera de Él, ¿qué? Nadie puede llegar, que no hay otro camino, hermanos, para llegar al Padre, sino a través de su Hijo amado, a través de Jesucristo. Y por eso muchos de nosotros fuimos santificados en Cristo Jesús. Fuimos presentados, ve, hermanos, lo espectacular, lo hermoso, lo precioso, lo maravilloso del mundo de Dios. Cristo Jesús nos presentó a nosotros delante del Padre como justos, justos, hermanos. Tomó a uno de nosotros y le dijo, Padre, aquí está Él. En otro tiempo estaba lejos, estaba separado, pero ahora que me ha aceptado a mí, te lo presento justo. Pero también ¿sabe qué hizo Jesús en ese camino con muchos de nosotros? Nos restauró. ¿Usted se siente restaurado o restaurada por el Señor? Fuimos reconciliados, hermanos. Nosotros no teníamos acceso al Padre. Nosotros no podíamos llegar con nuestro Padre Celestial y doblar rodillas y que Él nos escuchara. Pero entonces llegó Jesús, cargó todos nuestros pecados, todas nuestras penas, y ¿sabe qué hizo? Dijo, aquí están ellos. Y nos justificó. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que perdona nuestros pecados, hermanos, y nos da vida eterna. Es el camino donde el hombre conoce al verdadero Dios. Y algo más hizo Cristo Jesús en nuestras vidas, hermanos. Estando usted y yo muertos, ¿Él qué hizo con nuestra vida, hermanos? Nos dio vida. Nosotros, la iglesia de Dios del séptimo día, aquí en Belisario Domínguez, somos personas resucitadas en Cristo Jesús. Somos personas reconciliadas en Cristo Jesús.
Somos personas que llevamos enfrente, mis hermanos, a Jesús como nuestro Salvador. Porque cuando nuestra vida estaba oscura, llegó la luz de Dios a nuestras vidas a través de Cristo Jesús. ¿Y cuántas cosas, mis hermanos, nosotros podemos decir? ¿Que estamos débiles? Claro que sí, hermanos. Y muchos de los que estamos aquí no somos los mejores. Pero Pablo le dice a la iglesia de Roma, cuando nosotros somos débiles, cuando estamos luchando contra el pecado y somos débiles, ¿quién aparece en nuestras vidas, hermanos? Díganmelo. Doy gracias, dice el apóstol, que tengo a Cristo, el cual me ayuda en qué, hermanos, en todas mis debilidades. Y nosotros, mis hermanos, debemos aprender a tomar de la mano a ese camino, a Cristo Jesús. Yo le quiero preguntar en esta tarde a todos, hermanos, ¿usted ha tomado ese camino? Hermanos, ¿han tomado ese camino? Hermanos, ¿han tomado ese camino? Cristo es el camino, es el que nos lleva al Padre, es el que es la senda, hermanos, que nos enseña el mundo de Dios. Pero también dice la palabra que es la verdad. Jesús, hermanos, es la revelación perfecta de la obra redentora de Dios para el hombre caído. Jesús es la verdad que libera, que santifica, que conduce a los santos a la presencia del Señor. Un día el Padre dijo de su Hijo amado, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y mi deseo, hermanos, es que un día también el Padre nos diga así, este es mi Hijo con el cual tengo complacencia. Jesús es el único que nos puede revelar al verdadero Dios. Esto lo comentaba Dani el sábado pasado en la tarde, ¿se acuerdan, hermanos? Cuando tocó unos textos posteriores a los que estamos viendo. Dice aquí, porque es el único que conoce lo que está dentro. Dios mismo nos ha hablado y sabe cómo nos ha hablado en nuestros tiempos a través de su Hijo, dice la palabra. Nos los ha revelado, nos ha descubierto, nos ha dado fuerza, hermanos. Y el Dios verdadero, miren ahí lo que dice. Felipe le dice, muéstranos a quién, hermanos. Y entonces Jesús les dice, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y ahora tú me dices, muéstrame al Padre? Yo quiero decirles, hermanos, ¿qué hizo Jesús cuando estuvo en la tierra? Reveló al Padre a través de su misericordia, a través de su amor, a través de su compasión, siendo compañero. Ese es el Padre que nosotros tenemos allá en el cielo y que nos voltea a ver a nosotros. Es compañero, protector, amigo, Padre, el Dios de la gracia. A mí me llena mucho de ternura, hermanos, cuando uno de mis hijos, cuando empieza a orar, dice, amigo Dios. Y yo me quedo pensando cuando él ora, hermanos, ¿por qué le dirá amigo? ¿Qué tanto platicará solas mi hijo con el Padre que le dice amigo? ¿Qué valor tendrá para él amigo? Pero yo quiero decirles, hermanos, que cuando Jesús estuvo en la tierra, nos mostró el ser amigos, nos mostró al Dios de la gracia, nos mostró al Dios de perdón, al Dios empático. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que cuando uno de los que estamos aquí cierra sus ojos, Dios no llora? ¿Ustedes qué creen? Es bíblico. Jesús lloró, hermanos,
y mostró una parte del Padre. Pero también es un Dios comprensivo. Dice la palabra de Dios, Jesús es el Emmanuel. Y Emmanuel, ¿qué quiere decir? Lo veíamos con Dani el sábado pasado. ¿Dios con qué, hermanos? Dios con nosotros. Y así como se movió Jesús ante la multitud, así como Jesús volteó a ver al caído, así como Jesús vio al pecador y lo atrajo a los pies de nuestro Padre Celestial, mis hermanos, es el Dios que tenemos allá arriba. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y por eso confronta, hermanos, a Felipe y le dice, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y ahora me dices que te muestre al Padre? Las obras que tú ves que yo hago, ¿qué, hermanos? ¿De dónde vienen? Dice, vienen del Padre. Y tenemos, hermanos, por eso estamos aquí, un Dios lleno de amor. ¿Usted se ha sentido amado por Dios? ¿Usted se ha sentido amada por Dios? ¿Usted ha sentido la gracia de Dios en su vida? ¿Usted ha sentido cómo le acompaña? Lo que Jesús nos vino a decir, hermanos, yo entiendo que nuestra vida es por fe y caminamos por fe. Pero Jesús lo que vino a mostrar es a un Dios que vive entre nosotros. Un Dios que nos entiende. Un Dios cercano a nosotros. Y cuando nosotros comprendemos ese Dios cercano, estamos del otro lado. Porque Dios camina siempre con nosotros. Él es el Emmanuel. Pero la otra parte dice, Jesús, ¿qué es? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La otra parte dice, es la vida. Amada iglesia, Jesús es el Señor de la iglesia y es el Señor de nuestras vidas. Que nadie nos los quite, hermanos. Que nadie lo sustituya. Que nadie lo demerite. Porque Cristo es la luz de nuestras vidas. Sigámosle a Él. Busquémosle cada día más y más. Hermanos míos, como se los he dicho siempre en estos tiempos, los que hemos encontrado a Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Amén, hermanos. Entonces disfrutemos a Cristo Jesús. Eso es lo que les está diciendo a sus discípulos. Yo me voy, ustedes están preocupados, están turbados, están tristes, pero quiero decirles que si ustedes me siguen, que soy el camino y que soy la verdad y la vida, conocerán a quién, hermanos, al Padre. Así es que yo le invito que con todo su corazón, con toda su alma, sigamos buscando a nuestro Dios a través de Jesucristo. ¿Quién se ha perdido en este tiempo de los que estamos aquí, hermanos? ¿Quién se ha perdido en la fe? ¿Quién? Las cosas de Dios de los que estamos aquí la vemos lejos. Vemos a aquel Jesús lejos de nosotros. Ay, hablar de Jesús, ándale pues. ¿Quién, hermanos? Hoy es tiempo de regresar al camino del Señor. Hoy es tiempo de hacer una reflexión entre nosotros. Es el tiempo de buscar la verdad. Es el tiempo de buscar la vida, mis hermanos. Que nadie nos quite a nuestro Señor Jesucristo. Que nadie lo devalúe, hermanos. Platicábamos una vez con los varones, con mi hermano Abrancito Gordillo, Dani, mi hermano Abraham García, estábamos ahí los cuatro. Y yo les decía que hay una plática, hermanos, en donde si Jesús es Dios y no es Dios, ¿se acuerdan?
Y yo les comentaba a ellos, esa es una discusión desde los siglos, pero de siglos atrás, desde el primer siglo que tenía la iglesia. Pero lo importante, hermanos, no es si es o no es. Lo importante es lo que ha hecho en nuestras vidas y que no devaluemos nosotros con nuestra forma de vivir la obra redentora de Cristo Jesús. Eso no podemos hacer, porque las personas en el mundo tienen que ver que esa luz brille en nosotros, mis hermanos, porque si están viendo a los hijos de Dios opacados, si están viendo a los hijos de Dios agachados, si están viendo a los hijos de Dios distraídos, llenos de pecados, lejos de Dios, entonces ¿dónde está la luz? Nosotros, hermanos, proyectamos lo que Cristo Jesús es en nuestras vidas. Pero tenemos altas y también tenemos bajas como cristianos. Y posiblemente muchos de los que estamos aquí estamos en un bachecito, hermanos. Y yo le quiero invitar a que le supliquemos al Señor que nos levantemos de ese bache, hermanos. Que nos saque de ese bache. ¿Le gustaría? ¿Le gustaría esta mañana, hermanos? Ni el que está aquí es perfecto, hermanos. Si algo que le agradezco mucho a Dios es que nos ha permitido, hermanos, estar con ustedes. Porque sea pastor o yo no sea pastor, me van a ver igual. De bromista, de abrazador, hermanos, de cariñoso, porque es mi esencia. No nos cambia el puesto, hermanos. Pero yo le quiero invitar que si usted se siente lejos del Señor en esta tarde, búsquelo. Pero si usted está cercano al Señor, confírmese en Él. ¿Le parece bien? Voy a suplicarles, hermanos, se pongan de pie. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Jesús, Jesús de Nazaret, tu misma imagen quiero yo ser. ¿Cuál eres tú? Anhelo ser. Jesús de Nazaret. Jesús, Jesús de Nazaret, tu misma imagen quiero yo ser. ¿Cuál eres tú? Anhelo ser. Jesús de Nazaret. En tu grande amor que tuviste por nosotros, Padre, al voltear a ver a la humanidad, diste lo más precioso que tenías. Y fue al Hijo de tu amor. Yo me traslado como humano y digo, ¿qué sentiste tú, Padre, al ver cómo la humanidad maltrataba a tu Hijo? Al Hijo obediente hasta la cruz. Al Hijo que glorificó tu nombre en la tierra. Al Hijo fiel. Al ejemplo. Al que fue tentado y no pecó. Y tú no lo diste, Señor Dios, para que habitara en la tierra.
y fue sacrificado por nuestros pecados y llevó nuestros dolores. Y hasta el día de hoy, ese Jesús que ha resucitado sigue vibrando en nosotros, sigue siendo real, nos sigue acompañando. Seguimos platicando con Él. Muchos nos hubiéramos desviado, muchos siguiéramos en las tinieblas, pero tú, Padre eterno, tuviste misericordia de los que estamos aquí y nos rescataste. Bendito sea tu nombre. En conjunto con esta amada iglesia, te queremos pedir por aquellos que están en un bache espiritual, que están en un declive espiritual, y que Jesucristo ellos han permitido devaluarlo en su vida, que lo han hecho menos y que se han perdido momentos maravillosos con Él en la presencia tuya. Pero hoy es tiempo que nos fortalezcas. Es tiempo, como dijo el profeta, que resplandezca la luz del Señor en nuestras vidas. Es tiempo, Señor, de conocerte más y más y más y más. Es tiempo de permitir que Jesús toque nuestros hombros y nos abrace. Es tiempo de abrir nuestro corazón y presentarte como somos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la manera de conocerte a ti, Padre, es a través de tu Hijo. Yo te quiero rogar por esta amada iglesia. Una iglesia, Padre, como te lo he dicho en todas mis oraciones, es una joya tuya, Padre. Es una pincelada de tu reino. Pero algunos, porque así lo hemos decidido, nos hemos querido alejar de ti. Pero hoy, si la madre, el padre, el hijo o algún hermano o hermana se acercan a ti con un corazón contrito, yo te quiero pedir en el nombre de Jesucristo que, como la parábola del hijo pródigo, como el padre de esa parábola, abras tú los brazos, Señor Dios, y le recibas y le ames, Señor, como siempre lo has hecho, y que con nosotros como humanos digamos: Padre, contra ti he pecado, no somos dignos de ser tus hijos. Y entonces sé, Señor Dios, que tu perdón es más grande, que tu gracia es más grande, que tus caricias son más fuertes, porque nos volverás a recibir como tus hijos. Que nunca olvidemos que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad y que Cristo es la vida, y que siempre proyectemos a un Jesús resucitado para la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.